donde dice el desplome de la natalidad, que es del mundo, escrito por Rebecca Yankee, que probablemente sea una traducción, pero bueno, dice, más allá de los precios de la vivienda y de la precariedad, hay otro factor que explica la caída de la natalidad. Miedo de los millennials al compromiso que supone criar a un hijo en el siglo XXI. Y este artículo, su titular es maternofobia. ¿Por qué los españoles no se atreven a tener hijos? A ver, ustedes ya saben aquí, ya hemos hablado muchísimo acerca de este tema. Y esto no se reduce a los propios españoles, sino que vamos a retomarlo, pero ahora desde la perspectiva de una mujer. ¿Sí? Aquí nosotros ya sabemos que no es por cuestiones económicas, no es por, digamos, el ambiente tóxico. O sea, aquí vamos a encontrar miles de pretextos de por qué las mujeres, ya no digo en España, sino en todo Occidente, no quieren ser madres, o por qué le tienen tanto miedo a ser madres. Entonces vamos a leer, digamos, las partes más destacadas, porque, oh Dios, dice, con las esperanzas puestas en la generación millennial, son, al cabo, nuestros jóvenes. El panorama es por lo pronto complicado. Los expertos en conciliación creen que serían capaces de hacer real la conciliación familiar, pues disponen de un carácter flexible. Pero diversos estudios europeos señalan que existe la alarmante posibilidad de que no tengan descendencia. Las políticas públicas actuales obligan a los millennials a elegir entre un trabajo o tener un hijo. No es cierto. Ya lo hemos visto bastantes veces. Ya, primer pretexto. Las políticas públicas actuales obligan a los millennials a elegir entre tener un trabajo o tener un hijo. Llegaba a decir en 2017 la especialista en políticas de familia María Teresa López. La advertencia fue ya extensa en aquel momento, porque ese año un informe del Instituto Demográfico de Austria apuntaba que la falta de hijos estaba llegando a su punto máximo en Europa, según explican los autores de la investigación, Eva Pauli, Tomás Sobotka. Dice, Italia, España y tal vez Grecia ya son los países europeos más proclives a no tener hijos entre las mujeres que nacieron en los 70s. Estamos hablando de mujeres ya de casi 50 años. Bueno, total, o sea, en su momento fueron las menos proclives a tener hijos. E incluso afirmaban, la tendencia a no tener hijos en España depende de su economía y de su mercado de trabajo. Esto es una mentira parcial y una verdad parcial. ¿Sí? Voy a decir por qué. Aquí ya hemos visto por qué esto es una completa mentira y por qué es una... Bueno, es una mentira a medias y es una verdad a medias. Estos artículos siempre vienen muy mañosos en cómo están redactados. Digo, simplemente voy a decir las causas reales que ustedes podrán ver en otros videos que ya hay en el canal, ¿no? La tendencia a no tener hijos en España depende de su economía y de su mercado de trabajo. Sí depende de su economía y sí depende de su mercado de trabajo. Pero depende de la economía, no de todos los sectores de España. Depende de la economía de un sector en específico. Como ya lo hemos visto en el estudio de intencionalidad reproductiva de Finlandia, la economía solamente de los varones, o sea, los ingresos de los varones solamente están ligados a la cantidad de hijos que tienen. Mientras que en las mujeres no está ligada la cantidad de dinero que ellas ganen para que ellas tengan hijos. Al contrario, una mujer entre más dinero gana, tiende a tener menos hijos. Entre más educada está, tiende a tener menos hijos. Y una mujer entre menos educada está, también tiende a tener menos hijos. O sea, las mujeres que están, digamos, en el medio, son las que tienden a tener, o las que solamente tienen una educación básica, son las que tienen mayor cantidad de hijos. ¿Sí? Entonces, tú deseas que haya una mayor cantidad de hijos en una sociedad moderna, necesitas de tener políticas que incentiven a los varones o que faciliten que los varones puedan tener, digamos, mayores ingresos económicos. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Se le da prioridad a la mujer, cuotas a la mujer de esto, cuotas a la mujer del otro, se les dan ayudas sociales, se les dan ayudas del otro, aquí y allá, de tal manera en que las mujeres ya no dependen
de tener una pareja para poder sobrevivir. Y inclusive en algunos países de Europa, el propio gobierno les da ayudas para que tengan hijos. O sea, hasta el pinche esperma, o sea, obtienen esperma del banco y todo el procedimiento. Eso sucede en marca, no recuerdo. Total, que cuando las mujeres tienen otras opciones que no sea formar una pareja, no forman familias. Más bien que no sean tener una pareja, estas no forman familias. Está en Estados Unidos el estado de bienestar. Que las mujeres pueden pedir un montón de ayudas y tienen hijos, siguen, pero no tienen a los padres. Solamente utilizan a los padres para tener mayores ingresos económicos. ¿Sí? Ok. Entonces. Y bueno, ya dije también, ya el segundo aspecto es un mercado de trabajo. Obviamente, entre más facilita una sociedad que las mujeres entren a puestos de trabajo para los cuales no están calificados por medio de cuotas, hay más mujeres percibiendo salarios más altos, ya saben, esto para eliminar la brecha salarial, que lo único que consiguen que es quitar de manera artificial a varones mejor capacitados para los puestos y de esta manera inhibir su capacidad para poder formar familias en el futuro. Ok. Muy bien. Continúo con el artículo. Y los millennials tienen la posibilidad de conseguir trabajos más estables y desarrollar sus carreras. Esto podría revertirse. Sí, pero están ignorando exactamente todo lo que nosotros hemos dicho en este canal múltiples veces. Pero si en la próxima década y la siguiente se prolonga el desempleo y se siguen deteriorando los puestos de trabajo, es probable que presenciemos un aumento de la falta de hijos. ¿Es probable? Ya lo tienen. El gobierno tendría que desarrollar políticas familiares. Y bueno, eso es lo que quiere hacer Vox, pero para como está el panorama lo veo extremadamente difícil. Y bueno, ya como les tumbaron su canal de YouTube y que yo sepa no se los han restituido, ya se imaginarán cuál va a ser el panorama en los próximos años. ¿Sí? Entonces, otra cosa que no había dicho. Cuando la mayoría de los votantes tienen intereses a seguir, obteniendo recursos del gobierno, como lo pueden ser algunos sectores que no son el masculino, pero que también tienen acceso al voto, muchas de esas veces es lo que sucede. Digamos que es que en realidad las mujeres no son malas, pues, pero digamos que hay una cantidad de hienas. ¿Sí? Hay algunas personas que se les puede dominar de esa manera, algunas, no todas, pero sin embargo todas tienen el mismo interés. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gusta tener poder político. Entonces, ¿qué sucede? Abusan de este poder y mantienen esas ayudas, y esas ayudas no se pueden mantener solas. ¿Qué sucede? Pues el gobierno tiene que aumentar los impuestos. Conforme se aumentan los impuestos, hay una gran parte de la población, sobre todo la parte que es emprendedora, que son en su mayoría varones o mujeres lesbianas transgénero con expresión de género masculina, que son los que llevan a cabo la mayoría de las empresas. Al no haber, digamos, mayores incentivos para poder quedarse con el fruto de su trabajo, sino que los están friendo impuestos, pues la gente deja, digamos, de tomarse todas esas molestias. Por lo cual no hay gran crecimiento económico, no hay muchos puestos de trabajo y pues obviamente no vas a ver mayor cantidad de familias formándose. ¿Por qué? Porque el gobierno da mejores alternativas que lo puede dar una persona, digamos, en una relación en el sector privado. Vean nomás cómo estas cosas se van dando. Ok, más delirios, dice. Juicios y explicaciones, dudas no permitidas del rechazo a la maternidad, deseos incumplidos y deseos frustrados, embarazos interrumpidos. Ajá, ¿cómo se llaman esos embarazos interrumpidos? Ustedes lo conocen. Injusticias domésticas y miedo a carreras truncadas, presiones infinitas, manipulación política, demográfica y médica, la nueva mística de la maternidad, hombres y hombres ausentes, la trampa cada día más repetida del vosotras podéis escoger, cuando en realidad la maternidad sigue siendo el principal factor de discriminación social y laboral para las mujeres, la imposible conciliación y la brecha salarial que se convierte en abismo tras el primer hijo. Ok,
Todos aquellos que estuvieron, o sea, aquí se está quejando de que la maternidad se vuelve en un punto de discriminación para las mujeres. La otra vez vimos en este streaming que hay una estadística en la cual podemos por fin dejar en paz la brecha salarial. No hay nada como la brecha salarial. Simplemente la brecha salarial es un síntoma de que las mujeres son las que dan a luz. Son las que dan a luz a los niños. Ese es todo el problema con la brecha salarial. ¿Por qué? Que las mujeres tienen a los bebés. Entonces, la maternidad es, digamos, una penalización por el tiempo que no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque las propias mujeres también prefieren hacerse cargo de sus hijos, lo cual está perfectamente bien. Pero viene con el coste de no poder trabajar en ese periodo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues dejan de ganar dinero, dejan de tener, digamos, un incremento, un crecimiento en sus ingresos a lo largo del tiempo. Pero afortunadamente, las que están casadas, pues pueden, digamos, ser apoyadas por sus parejas, ¿verdad? Bueno, lástima que eso se esté dando cada vez menos por todo lo que hablamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacerle? O sea, no hay... O sea, es una cosa o la otra, no se puede todo en la vida. Muy pocas mujeres son capaces de llevar a cabo las dos cosas al mismo tiempo. Y obviamente todo lo tienen que hacer con mucho sacrificio. ¿Por qué? Esas mujeres, el coste de mantener su carrera viva o de hacerlo de manera intensa, para la gran mayoría significa no tener hijos. Y para las que los tienen, representan pausas grandes en su carrera laboral. Yo sé que hay super mujeres que sí lo logran, pero son, digamos, ese restante del 99.97% que representa la mayoría de las mujeres. ¿Qué quiero decir? Si hay mujeres que lo logran. ¿Qué otra cosa quiero decir? Que esas mujeres que lo logran no son ni es que la mayoría. Entonces, pues bueno, continúo leyendo esto. Si disfrutas del video hasta ahora, este es el momento perfecto para dar like y dejar un comentario sobre el tema, ya que esto ayuda a que crezca el canal con el algoritmo de YouTube. De antemano, gracias. Continuamos. Por acá hay otra cita bastante interesante que dice: empezamos a correr el riesgo de convertir la maternidad en un producto de lujo para quien se lo pueda pagar más allá de los límites biológicos. Dejemos de hablar de baja natalidad y hablemos de una generación perdida que sigue con contratos en prácticas más allá de los 30. Ok. Sí, hay una situación muy grave en España porque debido a las políticas de izquierda ya no se les puede contratar. O sea, no les contratan para no generar antigüedad, así que les están renovando contratos cada 30 días o cada cierta cantidad de meses. La verdad es que no estoy muy enterado al respecto. ¿Esto por qué? Pues porque no quieren generar mayores derechos que los hagan pagar una mayor cantidad de impuestos. Entonces, las políticas asistencialistas que se están implementando también en mi país, Dios mío, destrozan las economías. Entonces, solamente las mujeres que son capaces de ir escalando y que son favorecidas en el mercado laboral dentro de España, con el pasar de 1 o 2 décadas, pues pueden alcanzar, digamos, cierta estabilidad económica. Pero si empezaste a los 20 y tienes, digamos, suerte y solamente te tardas 15 años, tienes 35, pues ya estás a punto de que tu ventana de fertilidad, digamos, termine, ¿no? Entonces tienes que apresurarte. Y estas mujeres, a lo mucho, llegan a tener 1, a lo mejor tal vez 2, pero lo más probable es de que tengan solamente un hijo, lo cual un hijo en una familia es una pérdida demográfica para el país. Tiene que haber 2 mínimamente y tiene que haber 3 para que haya una ganancia. Pero muchas de estas mujeres a estas alturas no encuentran a ningún varón para formar familia. ¿Por qué? Sus exigencias son demasiado altas porque ellas ganan un buen dinero y los varones que ganan más que ellas no están interesados en mujeres de 35 años para arriba. ¿Y qué? Está la situación. Solamente se los recuerdo, no quiero que los cosas sean así. Yo tengo múltiple cantidad de soluciones. Muchas no son mías, otras sí son mías. Inclusive hay otra cantidad de soluciones de otros personajes, pero nadie las quiere. En fin, continúo. Dice Silvia Nanclares, su autora. Bueno, aquí mencionan un libro y que es de Silvia Nanclares. Digo, no lo menciono porque no quiero la publicidad del libro. Su autora piensa que esta aversión, o sea, la aversión a la
La maternidad es una fobia a la responsabilidad que puede encarnar perfectamente en ser padre o madre. Y aquí ya están embarrando a los hombres también. Que parece que es de las pocas decisiones irreversibles y estables que podemos tomar hoy en día. Un hijo te ancla a lo terrenal, a lo material y a las limitaciones de una manera brutal. A eso hemos tenido y tenemos fobia, a la responsabilidad y a la renuncia. Si recuerdan anteriormente, aquí cuando vimos por qué no tenemos hijos, o sea, en este video de intereconomía, estuvo muy interesante. Básicamente, las conclusiones a las que llegan es: los españoles no tenemos hijos porque no queremos. Porque no queremos asumir la responsabilidad, porque no queremos muchas cosas. Esas son las conclusiones a las que llegó la persona. Ok, continuó y dice: hay otra cita. Tener hijos y trabajar fuera de casa se considera ya un ejercicio propio de héroes. Sostiene la especialista en políticas de familia Teresa López, que elaboró el informe Trabajo remunerado y vida familiar en la generación del... O sea, las mujeres, madres, millennials que salen a trabajar y tienen... ¿verdad? Bueno. Lo que les dije, o sea, están trabajando, se están pasando sus mejores años más fértiles estudiando la carrera, estudiando la maestría, estudiando el doctorado, trabajando 10 años, y para cuando quieren tener hijos, muchas ya solamente pueden con tratamientos de fertilidad, cuales van a gastar todo el dinero que ganaron en sus años más fértiles. Un despropósito total. Pero bueno, ya sabemos por qué las mujeres hacen eso. Todo sea por el bendito carrusel y la libertad sexual. ¿Cómo me voy a casar? Los 20. Oh, eso ya lo pensaré ahí entre los 30 y los 80. A ver si aparece el correcto. El correcto no apareció en tus años 20, más va a aparecer después de los 30. Se los aseguro. Continúo leyendo. La escritora Nuria Lavari hace pocos meses publicaba la novela La mejor madre del mundo. Se llama Penguin Random Mouse. La responsabilidad del descenso no es... Fíjense, aquí las mujeres están lavando las manos de cualquier responsabilidad. La responsabilidad del descenso no es de las mujeres, o sea, están hablando del descenso de la maternidad. Porque no hablamos de la paternofobia. Lo que muestran los estudios es que hombres y mujeres tenemos mayor control de la natalidad. Por otro lado, el tejido social y productivo ha retrasado la edad de reproducción de las mujeres a un momento que guarda más relación con nuestro ciclo profesional que biológico. Esto sumado a salarios precarios y escasez de servicios y ayudas a la crianza tiene como consecuencia una natalidad que tiende a cero. O sea, no solamente es culpa mía, también es culpa de los hombres. Y luego, obviamente que bajo estas condiciones, no solamente los hombres tienen miedo a la paternidad, sino tienen miedo a cualquier tipo de relación o compromiso que se pueda adquirir con una fémina. Sobre todo en España. Entonces, pues. La responsabilidad, la kriptonita de las mujeres. Bueno, de las hienas. Bueno, de las mantis. Bueno, de lo que sea. La propia Lavari responde a sus preguntas cuando continúa así. Tener hijos no impacta tanto la carrera de los hombres. La otra vez, en el streaming pasado, vimos un artículo acerca de cómo los hombres con hijos y sin hijos no ven ningún tipo de reducción en cuanto al crecimiento de sus ingresos. ¿Por qué será? Muy probablemente lo único que cambia es en qué gastan. ¿Quieres comprarte ese auto deportivo que tanto te gustaba? Esa Harley Davidson que es muy muy cara. ¿O quieres pagar, digamos, la educación de tus hijos? O sea, solamente varía que se gasta el dinero, ¿no? Pero la cantidad que gana a lo largo del tiempo sigue siendo prácticamente la misma. La propia Lavari responde a sus preguntas cuando continúa así. Tener hijos no impacta tanto la carrera de los hombres. Su vida reproductiva es más larga y su valor en la sociedad no se asocia a la paternidad. De hecho, sí se asocia a la paternidad. Se asocia porque la propia sociedad nos está impulsando a cada momento a que nos casemos, a que nos hagamos cargo de una mujer y que tengamos una familia, ¿sí? Pero nuestro valor como hombres en realidad está más ligado a lo que podemos producir, ya sea para nuestra familia o para la sociedad. Continúo. El nuestro, en cambio, sí, o sea, refiriéndose a las mujeres. Por eso,
Cuando queremos afirmarnos en algún otro valor, ya sea artístico, profesional o personal, sentimos que la maternidad es un problema. De lo que se está quejando esta mujer es del instinto biológico que tienen las mujeres. ¿Por qué? Porque a pesar de que haya mujeres exitosas en lo artístico, en lo profesional o en lo personal, siempre les queda ese sentimiento de insatisfacción de no haber sido madres o de no ser madres. Ok, hasta aquí el artículo, voy a leer un poco esos comentarios. Como tengas un hijo con una española, te conviertes automáticamente en su esclavo. A partir de ese día no puedes abrir la boca bajo riesgo de que te joda la vida. Bueno, al parecer esa es la solución. Por acá dice Jean-Claude: depende de qué tan divertido sea el carrusel. Kaiser Conker: mientras más fea y gorda una mujer, menos ganas tiene el hombre de tener hijos con ella. Estas acaban en una generación al no reproducirse. Sí, pero su ideología sigue viva. Dice Cristian Arbolito que no sabía que era su culpa por millonésima vez. ¿Ves? Sigue siendo tu culpa. Me dicen que si estoy leyendo ese chat. Sí, estoy leyendo los dos, aunque menos el de Discord, porque están hablando de otras cosas. Dicen que haga un efecto del Capitán Suida. No es mala idea, ¿eh? Ok, bueno. Hasta aquí este tema, continuamos con el que sigue. Mucho más contenido y sobre todo sin censura en plataformas alternativas. Todas ellas en la pantalla final del vídeo. Hasta pronto.